Bien, mis hermanos, les agradezco a todos por haberse conectado. Hoy es un día feriado, Día de las Glorias Navales, 21 de mayo. Muy agradecido de que hayan dispuesto su tiempo, de que estén presentes para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de su enseñanza. Yo estoy agradecido. De verdad que para mí es un honor poder servir al Señor mediante la enseñanza, la instrucción. Y de verdad que es muy grato de que se puedan conectar, de saber de que ustedes están hambrientos y sedientos de reunirse con los hermanos también. No solamente escuchar, sino que también de comunicarnos, de saber cómo está el otro. Eso es importante, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de en este caso, adoración. Vamos a comenzar la presentación acá. ¿Me avisan si se ve bien? Se está viendo en pantalla completa ahora. Sí se ve, Dani. Muchas gracias, Maribel. Amén. Entonces, la adoración, mis hermanos, es el acto consciente de rendición intencional ante Dios. Es el ejercicio de la voluntad humana para postrarse ante la soberanía divina, permitiendo que su gloria redefina nuestra identidad y prioridades. Esa es la definición de la adoración, mis hermanos. Es una rendición intencional ante el Señor. Nos rendimos, nos humillamos, reconocemos quiénes somos ante Él, ante su inmensidad. Reconocemos nuestra condición de criatura versus el Creador. Amén. Es el eco de la criatura ante la santidad del Creador. No es una herramienta para fabricar emociones o romper el hielo en una reunión. Es la respuesta natural de nuestro espíritu al contemplar la grandeza de Dios. Teológicamente, adorar es reconocer el peso de su presencia. No adoramos para que Dios baje a nuestro nivel, sino para recordar que nosotros le pertenecemos a Él. El enfoque jamás está en lo que nosotros sentimos, sino en quién es Él. Es decir, la adoración siempre parte de, obviamente, el primer paso es reconocer su autoridad, su soberanía, su grandeza, que Él es nuestro creador, pero no lo hacemos para nosotros sentirnos mejor, no lo hacemos porque queremos simplemente obedecer un mandato, no lo hacemos solamente para encontrar paz, calidad de vida, estar bien, pasear nuestra mente y que todo esté sereno y la adoración como algo superficial. La adoración es algo profundo del interior del ser, es algo que nace de nuestro corazón hacia Dios. Eh, una cosa importante, vamos a orar. Me había olvidado de la oración del inicio. Así que nunca es tarde, más vale tarde que nunca. Vamos a dar comienzo a la oración para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. Se me había olvidado ese punto, pero vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde esté usted y vamos a decirle al Señor que Él sea hablando y que no sea yo, que no sea mi sabiduría humana, sino que sea el Espíritu Santo en sus corazones. Amén. Padre Santo, Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias, Dios, porque tú instruyes a tu siervo, Señor, para que pueda ser de bendición, Dios, a los demás. Yo sé, Dios, que todo el conocimiento y toda la sabiduría viene de lo alto, Dios, viene de parte tuya, que yo solamente soy un instrumento, un canal, Padre Santo, donde fluye, Dios, tu bendición. Yo solamente me he dispuesto, Padre Santo, para que tú me uses en esta hora, Señor, con humildad. Lo hago, Dios, para que mis hermanos puedan, Señor, conocerte más, para que ellos puedan comprender más, Señor Dios, cómo podemos adorarte en esta ocasión, cómo podemos, Señor, servirte mejor a través de la adoración, Señor, porque queremos ser herramientas útiles en tus manos. Queremos, Padre Santo, compenetrarnos más con la adoración, Señor, porque necesitamos comprender que la adoración es parte fundamental de nuestra fe, que todo lo que hacemos, Señor Dios, es para adorarte, es para honrarte y bendecir tu nombre.
que todo lo hacemos en gratitud, Señor Dios, porque tú, Dios, nos rescataste, porque solamente, Dios, a través tuyo podemos subsistir, solamente a través tuyo, Dios, podemos ser verdaderamente plenos, Señor Dios, solamente a través de tu gracia. Y te honramos, Señor, te bendecimos en esta hora para que seas tú obrando, Dios, seas tú transmitiendo el mensaje en esta tarde, bendito Dios. Te agradecemos y te bendecimos en tu nombre santo. Amén. 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 Ya, entonces seguimos. Amén. Seguimos, mis hermanos. Estábamos hablando de que la adoración es el eco de la criatura ante la santidad del Creador. Amén. Que es reconocer el peso de su presencia, reconocer que somos criaturas en humillación, pero como un acto también de agradecimiento, con un acto de sencillez, de transparencia, reconociendo que Él merece toda la gloria, toda la majestad, toda la honra, por quien Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Es rendición de la voluntad, es el acto definitivo donde el yo se quiebra ante la soberanía de Dios. Adorar es bajarnos del trono para que Cristo gobierne. Es un acto donde nosotros nos salimos de nosotros mismos, salimos de la casilla del yo, porque estamos en piloto automático todo el día haciendo nuestra voluntad, lo que queremos hacer, nuestros planes, y dejamos un momento para como les decía, vaciarnos un poquito de cederle el trono al Señor, que de hecho lo tenemos que hacer en todo momento, pero podemos dedicar un momento especial de adoración donde nosotros inclinamos nuestro rostro y bendecimos y honramos su santo nombre. Es importante que nos salgamos de nuestro yo. Después, es gestión de identidad, salud espiritual y mental. Desde un punto de vista práctico, la adoración es el mecanismo que Dios diseñó para protegernos de la idolatría y mantener el orden correcto de nuestra alma. Nos convertimos en aquello que adoramos. Esto es súper importante. Si usted lo se pone a pensar, hermanos, Dios no necesita nuestra adoración. No es que Dios se alimente de nuestra adoración como lo era en las culturas antiguas paganas, que se veía eso, como que los dioses estaban sedientos de la adoración de su pueblo, de las criaturas. Y en prácticamente todas las religiones antiguas se veía esto en las culturas paganas, que necesitaban hacer un sacrificio para pedir un intercambio, que necesitaban los seres humanos, eh, necesitaban adorar mediante esta forma antigua pagana que era de idolatría, de donde había un intercambio, donde era solamente para recibir algo a cambio. Pero desde el punto de vista práctico, y de que los dioses se alimentaban de esta adoración, pero nosotros recibimos parte de esa paz del Señor en la adoración, o sea, nosotros también recibimos. Cuando adoramos, yo lo explicaba la semana pasada, que cuando nosotros adoramos también recibimos de parte del Señor su paz, su tranquilidad, y es como que se devuelve como que Dios nos recompensa cuando nosotros le adoramos. Pero no lo hacemos con ese objeto. Es muy importante que nosotros no adoramos con el objeto de sentirnos bien, como les decía en un principio, sino que Dios lo diseñó de esta manera para protegernos de la idolatría, para que nosotros no cayésemos en adorar a la creación de nuestras manos, para que no adorásemos a otras personas, a otros seres humanos que son creación igual que nosotros. Entonces Dios diseñó que la adoración fuera solamente hacia Él para que mantuviésemos el enfoque y puesto los ojos en Él solamente. Amén. Entonces ese es el orden correcto y nos convertimos en aquello que adoramos. Es decir, no es que nos convirtamos en Dios, pero nos acercamos más a Él. Cuando nosotros adoramos, nos conectamos con Él, nos acercamos más a Él. Por eso es importante la adoración. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere decir algo? Yo, Daniel.
Dígame, padre. En el libro de Filipenses habla sobre eso, porque a veces uno no lo considera, pero dice que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a entregar paz a nuestro corazón y a nuestra mente, en- incluso en el medio de las dificultades y las tormentas más complejas. Mm, Y por eso dice eh, que debemos tratar de recibir esa paz. Eh, amén. por eso dice, y en todo lo afable, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en esto pensad. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a entregar esa paz. O sea, Amén. es como al adorarle a Él, es el regalo que Él nos entrega, es su paz, su paz. Amén. Porque estamos pensando en Él y Él es el Dios de paz. Amén. Mm. Amén. Así es. Sí, es muy bonito. Bueno, yo lo explicaba un poco porque la semana pasada hablamos de la oración y el primer paso tenía que ver con también la adoración, la exaltación que habíamos llamado, que era glorificarle, honrar su nombre, y así partía la oración, pero con la adoración, con exaltar su nombre. Pero ahora estamos viendo en profundidad, de lleno, esto, y claro, dijimos que nos traía paz, que nos traía gozo a nuestra alma, y Dios lo diseñó así, para que fuese para nosotros, porque yo les decía que Él no va a ser más santo, Él no va a ser más Dios. Él es completo, Él es todo en sí mismo. Entonces nosotros al adorarle, no es que estemos haciendo algo que a él le dé Me conviene. mayor santidad o que lo eleve a él en algún sentido, como si lo podemos hacer por un presidente de la República, por ejemplo. Si yo, o a un cantante, cualquier persona que yo admire en esta tierra, yo puedo honrar su nombre y esa persona puede surgir, puede ser popularizada en cierta forma, puede beneficiarse directamente de cualquier pseudo adoración que yo haya hacia esa persona, y la persona puede aumentar su popularidad, tener más seguidores, su fama se eleva, etcétera. Y claro, pero en el caso de Dios, Él ya es suficiente. Entonces la adoración funciona principalmente para que nosotros entendamos nuestra posición, para que nosotros reconozcamos su autoridad y mantengamos el enfoque. Daniel, Sí, papá, dígame. aquí lo encontré para dejarlo un poquito más claro. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, como tú decías, andamos en piloto automático y siempre andamos pensando, nuestra mente anda involucrada en nuestros propios pensamientos. ¿Me entiendes? O sea, nosotros como seres finitos y en este aspecto limitados, siempre vamos a tener problemas con nuestros pensamientos y con nuestro corazón. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esa es una cosa maravillosa porque muchas veces uno no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar su corazón, no puede gobernar sus pensamientos. Mucha gente se enferma por eso, por no poder gobernar sus pensamientos. Mm. Entonces,
Dios que te está ofreciendo, se está ofreciendo su paz, que sobrepasa tu entendimiento. Y esa paz viene a través de la adoración. Amén. Cuando nosotros le adoramos. Y vamos a ver cómo podemos adorarle, porque hay muchas maneras. Amén. Amén. Vamos a ver Amén. las diferencias del Antiguo Testamento, de cómo se adoraba antes y cómo se adora ahora en el Nuevo Testamento. Primero partimos con el Antiguo. La adoración antiguamente era distancia, símbolos y sacrificio. En el Antiguo Testamento la adoración estaba fuertemente ligada a lugares geográficos específicos, el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén, a un mediador humano, que era la línea sacerdotal de Aarón, y a rituales externos, el sacrificio continuo de animales. Bajo el antiguo pacto, la santidad de Dios infundía un temor reverente basado en la separación. El pueblo común no podía entrar al lugar santísimo. Había un velo grueso que marcaba la distancia entre la criatura y el Creador. Adorar implicaba traer algo físicamente para cubrir el pecado y rendir tributo. Era muy diferente a lo que es hoy en día. Y yo les voy a explicar un poquito cómo era la adoración antes. Si ustedes pueden ver ahí en la imagen, ahí está el atrio. Todo el recinto es el atrio. Y el lugar que está al centro, la carpa, ese es el tabernáculo o santuario, que estaba dividido por dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y afuera está el, el lugar donde se hacía la expiación de los pecados una vez al año y se ponía el cordero inocente, sin mancha, que actuaba en representación nuestra, donde ese animal era degollado y luego era sacrificado, obviamente, y luego quemado, incinerado, hasta las cenizas. Y ahora usted y mucha gente, yo estoy seguro que mucha gente, incluso dentro del cristianismo, no entiende qué significaba esto, o muy fugazmente, no, normalmente se deja de lado esto, como que esto, bueno, ya pasó, el Antiguo Testamento era antes, ahora estamos bajo la gracia, y es verdad, ese es el antiguo pacto. Pero para poder entender lo que Jesucristo hizo en la cruz y entender de mejor manera el sacrificio de Cristo, tenemos que entender por qué tenemos que entender cómo era antes, cómo Dios pedía la oración antes. Entonces, antes, mis hermanos, una vez al año tenían que llevar, por orden de Dios a Moisés, que le había dado esta instrucción, una vez al año se llevaba un animal inocente, y este animal inocente era representación nuestra, es decir, el Señor nos daba la posibilidad de que nosotros no muriéramos por el pecado, sino que muriera un reemplazo, que era este cordero, el corderito, o también habían otros animales que también se podían hacer en sustitución. Y la, ¿cuál era el enfoque de Dios de hacer esta práctica? Era en que nosotros viéramos cómo ese animal inocente pagaba por nosotros. Y nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón dijésemos, bueno, yo tenía que morir en su lugar. Yo realmente merecía morir por mi pecado, por ofender a un Dios santo. Y es la consecuencia lógica de si nosotros vamos en contra del Dios de la vida, la paga del pecado, dice Romanos, que es la muerte. Entonces, pero como esa era la justicia. Pero como Dios es misericordioso, dice, bueno, para que tú no mueras, vamos a tomar a otra vida que es de un grado inferior, porque Dios no, hizo a los animales inferiores a nosotros en dignidad, y que Él tome el reemplazo por ti. Y que tú cuando vieras a ese animal que estaba siendo degollado, tú pensaras dentro de tu corazón, tuvieses ese arrepentimiento, decir, bueno, yo realmente era la persona que merecía morir y ese animal inocente está pagando por mí. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo todo esto se convirtió en una tradición. Ya
el pueblo de Israel lo vio como una costumbre, se empezó a hacer un mercado de esto incluso. Ya el pueblo de Israel, ya los judíos no tenían ese corazón humillado de decir, de ver esta escena, porque lo hacían todos los años, se volvió una tradición más, que es algo que suele pasar con todos nosotros, la verdad. Y somos así, lamentablemente. Con el tiempo nos vamos desgastando, vamos desestimando las cosas de Dios, ya no tenemos el primer amor, ¿cierto? Entonces, el Señor, que proveyó esto como un modelo temporal, era todo imagen y sombra para lo que había de venir. Este no era el modelo definitivo de Dios. Dios no buscaba que esto perdurase por siempre, que se degollasen animales en reemplazo nuestro. Ese no era el plan de Dios, sino que Dios lo hizo con el fin de que entendiésemos mejor el sacrificio de Dios, de Jesús, que iba a ser el sacrificio perfecto. Entonces, mi hermano, es realmente, si ustedes se dan cuenta, la adoración en ese tiempo era algo muy físico, era algo muy de hacer algo, de simplemente hacerlo, pero tú lo podías hacer sin una intención del corazón realmente. Entonces tú podías ir para allá, podías llevar este animalito, comprarlo incluso, después lo conseguías, bueno, ya hay que hacer este trámite, y bueno, encárguese usted, ahí está, yo estoy cumpliendo, y solamente Dios era el que veía la intención del corazón, pero a los ojos de los demás y a los ojos de los sacerdotes, tú estabas cumpliendo, estabas llevando el animalito. Se volvió ritual. Exacto. Bueno, de hecho es un ritual en sí mismo, pero se volvió una tradición, una costumbre. Y esa adoración era antes, hermanos. Ese era el método de adoración máximo que Dios pedía. Obviamente también había otras formas de adorar, pero esa era la forma cúlmine que existía en el Antiguo Testamento. Después tenemos, por ejemplo, Éxodo 25:8 y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí, como pueden ver en la imagen, descendía una nube, ¿cierto? Se posaba en el campamento. Luego los israelitas tenían que mover este campamento, o sea, mover todas sus tiendas, el atrio, lo enrollaban todas estas cosas, lo cargaban y se iban al siguiente lugar que la nube le iba guiando. Pero la presencia de Dios habitaba exclusivamente en el lugar santísimo. No podían acceder a la presencia de Dios como tenemos libre acceso nosotros hoy en día, que nosotros podemos ahora adorar libremente. En ese tiempo había una distancia muy grande entre la santidad de Dios, porque la santidad de Dios chocaba directamente con el ser humano y tenían que hacer estos sacrificios para poder conectarse con Dios, para poder estar a cuentas con Dios. Pero ahora la adoración, estamos bajo la gracia y ahora la adoración es directa, no necesitamos hacer este sacrificio para poder conectarnos con Él, porque ya Jesús fue el sacrificio perfecto y ya ahora tenemos libre acceso a su gracia y podemos conectarnos 24/7 con el Señor. No tenemos que ir una vez al año para poder hacer esta expiación, podemos pedir perdón inmediatamente después de haber cometido el pecado y Dios nos perdona porque Él es fiel y justo, porque ve a Jesucristo en nosotros. Antes no teníamos el sacrificio de Cristo, entonces Dios veía nuestro pecado y para poder relacionarnos con Él había que hacer este pago. Ya no es necesario porque ya consumado es. Qué hermoso. En la práctica, la adoración en el Antiguo Testamento nos enseña que acercarse a un Dios santo cuesta sangre y requiere una profunda reverencia. No podías presentarte ante el rey con las manos vacías ni con ligereza. El ritual externo reflejaba una verdad interna. El pecado nos separa de Dios y se necesita un sacrificio para restaurar la comunión. Amén. Ahora vamos a ver cómo es actualmente. Adoración en el Nuevo Testamento. La adoración en el Nuevo Testamento, acceso a espíritu y verdad. Jesucristo revoluciona la adoración al rasgar el velo del templo con su sacrificio en la cruz. La adoración deja de depender de un lugar físico, Jerusalén o un monte, y pasa a depender de una condición espiritual. Ustedes saben que obviamente,
y todos conocemos bien ese versículo que se se rasgó el velo, y eso era el velo, ese era el velo del templo de Jerusalén, ¿cierto? Ese velo era el acceso al lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, cuando se rasga, cuando Jesucristo muere en la cruz, se rasga el velo, quiere decir que ahora todos tenemos acceso a la presencia de nuestro buen Dios. Ya no tenemos que ir a presentar sacrificios para que el sumo sacerdote se acerque al lugar santísimo y presente esta ofrenda, sino que todos tenemos acceso libre. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ve mediante Jesús. Si tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, si hemos confiado en Él que resucitó en el tercer día, que murió por nuestros pecados, que fue el sacrificio definitivo, ahora tenemos libre acceso a Él, a Dios Padre, y el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Qué hermoso, es realmente maravilloso que ahora tengamos este nuevo pacto. Ahora el templo ya no es un edificio hecho de piedras, sino el cuerpo del creyente, donde habita el Espíritu Santo. No dependemos de sacerdotes humanos, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, y todos los creyentes tenemos libre acceso al trono de la gracia. Pasamos de ofrecer animales muertos a ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos. Ahora nosotros imitamos a Jesucristo y nos ofrecemos en sacrificio, no de la forma literal en una cruz, sino que en pos de nuestro prójimo. Nos sacrificamos en pos de los demás mediante la misericordia, mediante la ofrenda, mediante el ayudar a los demás, ir a visitar a los enfermos, mediante la oración, mediante morir a nuestro yo, a nuestro tiempo, a nuestros placeres, a nuestros deseos. Sacrificamos eso, nuestros recursos, para en pos de los demás. Y eso es grato y agradable a Dios y es una adoración para el Señor. Eso es adoración. Más que de labios, Dios espera que nosotros la adoremos con nuestras acciones, siendo sacrificios vivos. Juan 4:23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta frase de espíritu y en verdad ha sido ampliamente debatida, de varias interpretaciones, la verdad. Pero todos coinciden en que se refiere a, bueno, una de las interpretaciones, voy a decirles una, que cuando dice adorarán al Padre en espíritu, cuando dicen espíritu se refiere al Espíritu Santo. Y en verdad se refiere a Jesucristo, porque Él dijo ser la verdad. Yo soy la verdad, el camino Yo y soy, la vida. La vida, no me acuerdo muy bien el orden. Yo soy la verdad, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. el camino, la verdad y la vida. Bueno, entonces cuando dice espíritu se refiere a que nosotros le tenemos que adorar con el Espíritu de Dios, que esa es la verdadera adoración, que esa es la más pura, porque es la única manera que podemos adorar verdaderamente, mediante el Espíritu Santo. Porque si no habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros y no somos hijos, nuestra adoración realmente no produce el mismo efecto. Podría Dios mirarlo, pero realmente no va a ser una adoración verdadera porque no viene del Espíritu Santo. Entonces, a eso se refiere, esa es una de las interpretaciones, y en verdad que es mediante Jesucristo también. Otra interpretación es que cuando decimos en espíritu y en verdad se refiere a hacerlo de lo más profundo de nuestro ser, de parte de nuestro espíritu, que lo hacemos con toda la intención, con toda honestidad. Y en verdad se refiere a que sea bajo el conocimiento de que a quién estamos adorando. O sea, es pasión, es algo íntimo, ahí vemos el espíritu que es de lo profundo de nuestro ser, pero también en verdad a quién estamos adorando también es importante. Que sea a Dios, al Dios revelado en las Escrituras. A eso se refiere que sean en verdad, que no sea cualquier Dios, a cualquier otro Dios, sino que sea en espíritu, que sea algo íntimo, pero también que sea a Él y no a cualquier otro Dios que nosotros podamos crear.
Y muchas veces, les digo algo, que muchas veces hay personas que creen estar adorando al Dios, obviamente al Dios verdadero que ellos creen, pero realmente se han hecho su propio Dios y dicen, no, yo creo que Dios es así, y no leen la Biblia, no, y se autoengañan. Dicen, no, no, Dios es, yo no creo que Dios sea así. No, yo creo que Dios nos va a perdonar a todos y Dios es misericordioso. Y desestiman la justicia de Dios. Dios es un Dios santo también que busca justicia. Entonces, hay personas que creen estar adorando a Dios con sus actos, pero no buscan la revelación, no buscan que Dios le hable y se inclinan bajo sus propios preceptos. Entonces están adorando a otro Dios finalmente. Por eso es necesario adorarle en verdad, mediante su palabra, mediante el conocimiento y la revelación que Él nos dejó, como vimos en la primera clase de la iluminación. Súper importante eso, hermano. En la práctica, hoy no vamos a la iglesia a adorar, sino que la iglesia, nosotros, nos reunimos a adorar, que es distinto. Tu comunión con Dios ya no está limitada a un domingo en el altar del templo. Ocurre el lunes en tu oficina, el miércoles en tu universidad o en la intimidad de tu habitación. El acceso es total, continuo e íntimo, lo que demanda una vida de santidad constante, ya que llevamos su presencia a donde quiera que vamos. Nuestra adoración, hermanos, no es solamente el día domingo, cuando nos juntamos con los hermanos, sino que es en todo momento, porque el Espíritu Santo habita con nosotros ahora aquí, en el corazón, y está todo el día con 24/7 dentro de nosotros. Entonces, nuestra adoración es constante, hermano. En todo lo que nosotros hacemos tenemos que adorar a Dios. Todo lo tenemos que hacer como para Él. Ya sea que estemos en el trabajo, si aprovechando nuestros talentos que el Señor nos dio, lo hacemos como para Él, no para, si bien trabajamos para alguien, podemos estar trabajando para un jefe, ¿cierto? Para nuestro empleador, pero lo hacemos para el Señor primeramente. Y es por eso que lo hacemos con total dedicación. No nos va a salir perfecto, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Y esto también en nuestros estudios, si están en la universidad, eh, y en todo momento, en lo que estemos haciendo, la comida, en lo que sea, hermano. Todo lo hacemos en adoración al Señor, porque lo hacemos para nuestro prójimo también, y el prójimo es imagen y semejanza de Dios. Entonces, una manera de adorar que muchas personas dicen que están adorando a Dios y lo hacen de sus bocas, pero cuando maltratan a su prójimo, cuando no ayudan, cuando no hacen misericordia, cuando, cuando no se congregan también, lamentablemente hay que decirlo, con el cuerpo de Dios, con el cuerpo de Cristo, no están adorando finalmente, porque la adoración no es solamente de labios, sino que la adoración es poner ser sacrificios vivos, como dice el apóstol Pablo, en pos de nuestro prójimo. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Acá hay una persona que quiere conectarse. ¿Alguien quiere agregar un comentario? Ya, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver las 4 formas de adoración. La adoración litúrgica y comunitaria, la adoración intelectual y de obediencia, la adoración financiera y de recursos, y finalmente la adoración a través de los dones y el servicio. Vamos con la primera. La adoración comunitaria. Es la reunión de los santos para declarar las virtudes de Dios públicamente. Incluye el canto congregacional, la oración unida, la ordenanza del bautismo y la cena del Señor. No adoramos juntos porque Dios sea sordo o necesite que cantemos fuerte, sino porque la iglesia es un cuerpo y la adoración corporativa es un anticipo del cielo,
La música aquí es un vehículo de unidad y edificación mutua, donde la palabra cantada instruye el corazón. Vamos a ver un versículo bíblico. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces, una forma de adorar es adorar junto a nuestros hermanos. Dios se complace cuando nosotros adoramos en comunidad, mis hermanos. Más allá de... O sea, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que el estar con el cuerpo de Cristo es una bendición y es algo que Dios le agrada. Está bien y obviamente Dios recibe nuestra adoración en todo tiempo, cuando estamos solos, cuando estamos obrando, pero la adoración en comunidad junto a nuestros hermanos es algo hermoso, es algo maravilloso y esto lo puede comprobar que hay una conexión espiritual donde cuando se reúne el cuerpo de Cristo y nos unimos en una sola dirección, cuando estamos todos reunidos, hermanos, es algo y usted lo puede comprobar, hay un gozo especial, hay una paz, algo que viene de la presencia del Señor, es algo muy, muy, muy especial y yo sé que todos ustedes lo han podido comprobar cuando estamos todo el cuerpo juntos en armonía. Dios se complace en eso. En la práctica actual, se manifiesta cuando asistes fielmente a tu iglesia local, no como un espectador en un concierto, sino como un participante activo. Implica cantar con entendimiento, escuchar la predicación con reverencia y sumarte al clamor de tus hermanos. Daniel, Dígame. es importante también señalar que cuando oramos por las peticiones de las personas y nos juntamos, nos unimos a orar por algo específico, esa, eh, como dice la palabra, mejor es cordón de 3 dobleces. Ahí nosotros estamos redoblando la oración, porque estamos todos unidos, unánimes, juntos, haciéndole una petición a Dios. Entonces, por eso es importante estar en comunidad, dando gracias, adorando, ¿cierto? Y pidiéndole a Dios por algo específico. Todas las hermanas que han pedido oración cuando han estado en momentos difíciles de salud y todo eso, y oramos por ellas, yo creo que ellas lo sienten de esa forma. Oye, ellas se dan cuenta que hay una fuerza, digamos, especial en esa oración que a ella le da fuerza también para, para enfrentarse a la adversidad, a enfrentarse a la enfermedad. La misma Sí. pastora lo ha comprobado y varias hermanas y hermanos también. Sí, es verdad, Padre. Muchas gracias por el aporte. Maravilloso, sí, como decía anteriormente, hay algo especial. Se siente la presencia del Señor. Yo lo siento muy, muy fuerte cuando nos reunimos todos. Es distinto. Es como que se contagia. Es como que se suma todo. La fuerza, la unión hace la fuerza. Eh, y realmente cuando todos nos disponemos y buscamos el compañerismo, buscamos a mi hermano que también él es hijo de Dios, él es mi hermano. Entonces yo quiero tener comunión con mi hermano. Él es creación, imagen de Dios, igual que yo, y él y el Espíritu Santo también habita en él. Entonces es natural, tiene que ser natural en nosotros el querer estar con ellos. Porque hoy en día, hermano, lamentablemente hay mucha gente que está decepcionada de la iglesia, está decepcionada porque, no sé, tuvieron malas experiencias y realmente se alejan de la congregación. No solamente dejan de asistir a su congregación local, sino que se alejan del cuerpo en general.
Y claro, han tenido malas experiencias, no con una iglesia, a lo mejor con varias, pero no existe la iglesia perfecta. Hay personas que buscan la iglesia perfecta y en todas las iglesias van a haber defectos porque somos seres humanos los que la administramos, los que estamos ahí. Y la iglesia no es un lugar de perfección, es un hospital de pecadores, que somos redimidos, estamos siendo santificados, estamos creciendo. Entonces, tenemos que orar por nuestros hermanos que se han alejado y tenemos que ser fieles en congregarnos y adorar en comunidad. Padre, ¿tienes el Salmo 95, por favor, para que me lo leas? Amén. Perdón, Del 1 al... disculpe que le interrumpen. El versículo que dice el señor René es Eclesiastés 4:12, que dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompen pronto. Mira, muchas gracias, Maribel, por esa parte, que bueno. Ahí se comprueba lo que decía yo también de la unión hace la fuerza. Sube con mayor impulso como olor gratificante. Había una adoración en comunidad, una oración también donde el cuerpo se reúne usted, y usted lo sabe, hermano. Usted sabe que cuando estamos todos adorando y en conjunto, eso Dios se agrada y Dios se manifiesta con poder. Así que muchas gracias. Y Padre, adelante. eso provoca el gozo. Así es, Cuando nos juntamos, también nos gozamos y el gozo es nuestra fortaleza. así es. Y está escrito también. El gozo Eh, Salmo 95. del 1 Vengan al del 1 al 2. ya. Vengan, cantemos con júbilos al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cantos. Amén. Ese versículo es escrito por el rey David, un salmo donde él manifiesta claramente y está incitando, invitando a sus hermanos a que nos reunamos y cantemos en comunidad. Él no está solamente hablando de él, de que él canta, de que él quiere adorar, de que sale de su corazón, sino que llama a la comunidad, a los hermanos, a que nos reunamos. Porque es lindo, hermano, es maravilloso poder adorar en comunidad. Y lo podemos ver como ejemplo bíblico, y lo confirma. Yo voy a leer aquí el Salmo 149:1. Se me fue. Vamos, acá está. Dice, en el nombre del Señor, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén. Este versículo lo quise incluir porque me llamó mucho la atención y dice algo muy revelador, dice cántico nuevo. El cántico nuevo, hermanos, es algo que tiene que nacer de nosotros, de nuestro corazón, una adoración especial para Él. Que no sea una letra de una canción, hermano. Que no sea una canción que usted siempre ha escuchado que está bien, le gusta y la canta y se la puede dedicar al Señor. Pero el Señor también quiere que salga de nuestro corazón, que no estemos solamente recitando una letra, porque muchas veces la cantamos porque nos gusta como suena, ya La después nosotros melodía. nos vamos acostumbrando. Sí, nosotros somos muy buenos para recitar, memorizar y empezar a hacer las cosas como de forma automática, y a veces la adoración se puede volver automática. Y tenemos que tener mucho ojo con eso, y por eso el salmista acá nos recomienda que elevemos un cántico nuevo, un cántico que venga con nuestras propias palabras, no importa que nos salga tosco, no importa que no rime, al Señor no le interesa eso, le importa que sea un canto del corazón, del espíritu. Entonces, los exhorto a que elevemos un cántico nuevo de nuestros corazones, que sepamos adorar al Señor con nuestras propias palabras también. Hermosa reflexión. Gracias, Padre.
De verdad que Va- sí, está súper hermoso. Me gustaría que me recordaras, por favor, el versículo. Es el Salmo 149, 1. El primer versículo del Salmo 149. Vale, muchas gracias, Dani. Amén. Vamos entonces con la segunda parte de la adoración, la segunda forma, la adoración de obediencia. Adoramos a Dios cuando usamos nuestro intelecto para conocerlo y cuando alineamos nuestra conducta a su palabra. El estudio bíblico serio, la meditación teológica y la toma de decisiones basados en principios bíblicos, especialmente cuando nos cuestan, son actos supremos de adoración. Soportar la tentación en secreto es una forma de adoración infinitamente más alta que cantar el domingo en el altar. Como les decía, estamos acostumbrados a que usemos la palabra adoración solamente para el canto, para la alabanza, pero también cuando nosotros interiorizamos la palabra, cuando la leemos, no solamente por cumplir con leerla, porque eso es religiosidad, hermano, hay que leer la Biblia porque el Señor lo manda y ya me leí toda la Biblia, ya cumplí con leerla, no. Nosotros meditamos en su palabra para que se haga viva en nosotros. No es solamente leerla, es estudiarla porque fue escrita en otro tiempo, en otra cultura. Hay muchas cosas que nosotros hoy en día la podemos interpretar de forma errónea. Hay cosas que dependen de, incluso de la versión de la Biblia también, uno puede comparar con otra escritura y uno puede indagar, escudriñar, todo eso el Señor se agrada y estamos adorando de esa manera porque le estamos diciendo a Dios, Señor, esto no es un libro más, para mí esto es la revelación que tú nos has dejado y yo quiero comprenderla, quiero que esto se haga, no solamente conocerla como por un mero misterio, como simplemente algo intelectual, algo de conocimiento, sino que quiero que sea vivo en mí. Entonces, eso es adoración, hermanos. También es adoración buscar obedecer su palabra. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos al Señor, guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra. No se refiere Jesús a los 10 mandamientos exclusivamente, se está refiriendo a todos los preceptos bíblicos que están en su palabra. Que si le amamos, nosotros vamos a indubitablemente, necesariamente buscar su palabra. Aquel que dice amar a Dios, que adora a Dios y no se interesa por meditar en su revelación, en lo que Él nos ha dejado, es mentiroso, hermano, lamentablemente. Es importante que sepamos a escudriñar las escrituras, porque ahí están lo que Él quiere para nosotros y son de bendición, hermano, es de bendición. En la práctica actual, se ve cuando decides no participar de un negocio deshonesto, cuando perdonas a quien te ofendió, aunque tu orgullo sangre, o cuando dedicas tiempo de tu semana a estudiar las escrituras en lugar de consumir entretenimiento. Tu obediencia en lo cotidiano grita, Dios vale más que mis deseos. A veces pensamos, hermanos, que la santidad es no pecar, no hacer cosas malas, no robar, no mentir, no ofender a mi hermano, y creemos que estamos bien delante de Dios con eso, porque no hacemos. O sea, nos identificamos más con lo que no hacemos que con lo que hacemos. El Señor quiere que nos identifiquemos con lo que hacemos, que seamos un aporte, no con lo que dejamos de hacer, no con no hacer el mal, sino que con hacer el bien. El primer paso es dejar de hacer el mal y eso no nos tiene que identificar. Lo que más me identifica no es que ya no estoy pecando, sino que estoy obrando para Dios, que estoy santificando mi vida, pero que también estoy eh, ayudando a mi prójimo, yendo a visitar al huérfano, a la viuda. Estoy adorando en mi ofrenda, estoy adorando en mi comportamiento, en mi trabajo, estoy adorando al renunciar a negocios deshonestos, estoy adorando cuando pago mis impuestos, estoy adorando cuando dedico mi tiempo libre, que lo consumimos en entretenimiento, pero lo dedico para meditar en la palabra de Dios. Todo eso es adoración, hermanos. Cuando nosotros renunciamos, estamos adorando al Señor. Cuando renunciamos a hacer
aquello que nos complace, pero lo hacemos, pero dedicamos mejor, no, voy a dedicar este tiempo para orar por mi hermano que está enfermo, por orar por las necesidades. Y no me malentienda, hermano, no quiere decir que el extremo religioso legalista va a decir, bueno, ir al cine es pecado, ir a, no sé, cualquier cosa lo empiezan a llamar pecado hoy en día. No se trata de eso, se trata de que cuando tú superpones el entretenimiento en tu vida por la obra de Dios, estás pecando, porque estás elevando uno que es efímero, que es temporal, que es algo pasajero, humano, terrenal, carnal, por lo que es santo, lo que es de Dios. Entonces no se trata de que sea malo en sí mismo algunas cosas, incluso puede ser pecado hasta pasar tiempo con la familia, aunque usted no lo crea. Puede sonar disparatado y es algo que muchas veces no se dice, pero incluso Jesús lo dijo, que el que no aborrece a padre y madre más que en comparación lo dijo. Bueno, este es un versículo que tengo que explicarlo. Que el que no ama más a Dios en comparación a sus padres o a su familia, estaba pecando. Entonces, si nosotros nos dedicamos simplemente a la familia, y puede sonar difícil esto, hermano, yo sé que puede para muchos sonar contraproducente, pero cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa, incluso nuestra propia familia, lo que más podemos añorar a nuestros hijos, nuestros hermanos, si los ponemos a la par de Dios o lo ponemos por sobre Dios, estamos pecando. Y no importa que sea fuerte decirlo, yo lo tengo que decir, porque si yo dedico si dejo de congregarme por estar con la familia, si dejo de orar por siempre estar con la familia, si dejo de hacer cosas por siempre estar con la familia, porque hoy en día nos escudamos con la familia mucho, porque antes estábamos en el legalismo donde decíamos que desprestigiábamos la familia, y nos pasaba también que por estar en muchas actividades de la iglesia, descuidábamos a la familia. Pero ahora a veces nos pasamos al otro extremo también, que en pos de la familia dejamos muchas veces el ir a visitar al huérfano, el ir a visitar a la viuda, el ir a visitar al hermano que está en necesidad, que está solo, que no tiene familia. Nosotros podemos ser familia para él. Amén. Versículos clave, Juan 14:23. ¿Quién me lo puede leer? 14:23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces voy a leer ahora Miqueas 6:6 del 8, ¿ya? Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyas de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la expresión de adoración que nosotros podemos hacer. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Amén. Aquí queda de manifiesto que el Señor ya no quiere que nosotros hagamos mandas, hagamos sacrificios, que inventemos cosas que a Él no le agradan. Nosotros queremos a veces adorar de la manera en que nosotros queremos, en que yo voy a adorar al Señor de esta manera, voy a inventar esto, y hacemos cosas que a uno le parecen bien, como que es una adoración que yo quiero hacer al Señor y claro, nace de una buena intención, pero está desalineada con la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros realmente queremos adorar de verdad al Señor, vamos a querer hacer su voluntad, no la nuestra. Muchas veces queremos adorar al Señor a nuestra manera, a mi manera,
pero el Señor quiere, si realmente queremos adorarlo, vamos a hacer a su manera. Esa es la verdadera adoración. Y Él, ¿qué es lo que quiere? No nos pide nada sacrificial, no nos pide subir al cerro, al Everest y elevarle ahí una adoración, no nos pide nada que, que no podamos hacer todos. O sea, ciegos, sordos, mudos, personas ancianas, todos podemos hacer lo que el Señor nos pide. Él es misericordioso y es transversal. Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para que lo tengamos claro, este versículo es muy clave, es clave, hermano. Entonces, seguimos. Vamos a ir con la tercera. Se nos está acabando el tiempo y no me quiero retrasar. La adoración de recursos. Amén. El uso de nuestro dinero es uno de los termómetros más exactos de nuestra adoración, porque Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Sostener la obra local, dar generosamente con los propósitos de la iglesia, las ofrendas y socorrer al necesitado son descritos en el Nuevo Testamento explícitamente como sacrificios de olor fragante que agradan a Dios. No es que al Señor le guste nuestro dinero, obviamente, sino que al Señor le agrada que nosotros sacrifiquemos algo que a nosotros nos costó, porque el dinero no es algo de Satanás, como algunos dicen, pues, que como que el dinero es algo es obra del diablo y cosas que no, no, no. El dinero es simplemente, hermanos, un recurso de intercambio. Es un recurso que yo doy para obtener algo a cambio. Es una moneda, ¿ya? Entonces, si yo doy algo que me costó con esfuerzo, yo trabajo, cumplo un horario en mi trabajo, yo presto servicios a mi empleador y yo obtengo un salario al final de mes. Eso a mí me costó trabajo, me costó energía, me costó tiempo, y ese recurso que yo recibo también puedo expresar adoración otorgándolo a la iglesia, otorgándolo para los necesitados, otorgándolo para que la obra crezca en las misiones, en el evangelismo, en la visitación, en los propósitos que sean de la iglesia, hermanos, nosotros podemos aportar y es muy importante que nos hagamos parte mediante nuestras ofrendas, nuestros recursos. Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El Señor se agrada. Nosotros elevamos un altar espiritual, por así decirlo, cuando nosotros damos nuestros recursos. Ese es olor fragante ante Dios, el ofrendar, hermanos. Como les decía, es un sacrificio también, es una forma de sacrificio, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra obediencia. En la práctica actual se manifiesta cuando presupuestas tus ingresos poniendo la obra del Señor en primer lugar, cuando ofrendas con alegría y gratitud y cuando abres tu mano para bendecir a un hermano en necesidad material, entendiendo que el dinero es un recurso para su reino y no el Dios de tu seguridad. Sabemos que el dinero es solamente un recurso que podemos usar para abastecernos, obviamente, para tener seguridad, para tener alimento, pero también es para la obra de Dios. Y no tenemos que dar de nuestras obras, de lo que nos sobró, sino que también ponerlo en primer lugar, apartar esto de antemano, no andar a última hora, que yo sé que a todos nos ha pasado, que nos olvidamos muchas veces de la ofrenda, porque no lo tenemos como no lo tenemos, no lo hemos pensado como adoración, yo creo. Muchas veces lo tenemos como algo más humano. Bueno, hay que aportar para que pagar el arriendo del local, hay que aportar porque para la iluminación, para pagar la luz, pagar esto, lo otro, y lo vemos como algo terrenal muchas veces el dinero. ¿Me permite, Pero, Daniel? pero es, sí, enseguida, pero es también un acto de adoración, hermano. Adelante. Yo creo que también es un error eh, cuando es un error que el púlpito
Yo no estoy generalizando, pero yo he escuchado muchas veces a hermanos que dicen, bueno, ahora vamos a ofrendar para, para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, para poder pagar el arriendo, y no lo muestran como una adoración. Entonces, Claro, eso también es fundamental que se vea de esa forma. No lo muestran como una adoración a Dios, lo muestran como eh, hay necesidades que hay que cubrir y punto. claro. Es lo que estaba diciendo, papá. Es muy necesario que sea como una expresión de adoración, que sirve para Bueno, pero cubrir. quiero poder agregar algo también, y es que partiendo desde que es el Señor que nos provee absolutamente todo, sí, a través de nuestro esfuerzo, hasta a través de nuestra valentía, a través ¿sabes? De nuestra gallardía al salir, no sé, a buscar un empleo, y es su voluntad siempre, y Él es el que nos provee, Él es el que nos pone en el lugar donde nosotros estamos, pues, aunque no sea así. Entonces es como yo siento que es como una gratificación, o sea, gracias Señor, porque gracias a ti yo pude conseguir ese trabajo, porque muchas Sí, sí, veces pasa así. Entonces yo no te estoy dando de lo que yo terrenalmente obtuve, sino de lo que tú permites en mi vida y lo que tú has puesto en mi vida. Entonces yo gracias a eso, yo no es como que le debemos, pero es como em, no sé, como si te invitara yo a mi casa, Daniel, y te invitara a un plato de comida cada vez que vienes, lo mínimo que puedes hacer es que tú también me invites uno cuando yo vaya a la tuya. Entonces es así, es como reciprocidad. claro. Ese es otro punto de vista el que tú acabas de mencionar y es sumamente importante mencionar también que de todo lo que damos es de lo que hemos recibido de Él también. O sea, si bien obviamente, Exactamente. Amén. como yo decía al principio, nos costó, obviamente nos costó tiempo, lo hicimos, es el fruto de nuestro trabajo, de nuestras manos en cierta forma, pero cuando lo presentamos como ofrenda, no lo hacemos pensando solamente en lo que nos costó, sino que sabiendo en que es Yo pienso primeramente yo pienso que la clave está en que tienes que dar por amor, porque así. puede que yo te dé 500.000 pesos, pero no lo estoy haciendo con amor. Y, o sea, yo como que, bueno, voy a dar esto porque, bueno, porque tengo que darlo. Como hay personas que solamente tienen para dar 1.000 pesos, pero el Señor sabe que eso lo está dando de corazón y que no hay más, pero que lo está dando de corazón, y de corazón, que en algún momento puede dar más, se puede dar menos, pero siempre darlo como de corazón, no por obligación. Así es. Vamos a ver unos versículos que justamente afirman esto. Gracias, hermana UAC. Proverbios 3:9 lo voy a leer yo y que Maribel, ¿tú me puedes ayudar con 2 Corintios 9:7? Sí, Ya, segunda de Corintios 9:7. sí, voy a leer yo primeramente entonces Proverbios 3:9. Dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La, la expresión de ofrendar, de entregar nuestros bienes, hermanos, es algo bíblico, es algo que se practica desde la antigüedad, no es algo nuevo, no es algo que inventaron los pastores de hoy en día. Si bien sabemos que es muy mal usado por muchas iglesias, que lamentablemente, obviamente, sabemos que hay pastores que se quedan con las ofrendas y ese tipo de cosas, pero nosotros, hermanos, sabemos que esto es un principio bíblico. Sabemos que esto de el dar es para el Señor y es una expresión de adoración y independientemente de si tengo alguna sospecha de que a lo mejor no se está bien usando, nosotros, si yo no lo sé, si yo no estoy enterado, yo sigo adorando a Dios y no voy a estar reservándome porque, ay, quizás en esta iglesia lo ocupan para otras cosas, mira el auto que tiene el pastor. O sea, uno tiene que ser obviamente, como se dice en el buen chileno, vivaracho, pero también, obviamente, sabemos que hay personas, hay un pastor, por ejemplo, que puede tener su trabajo y puede ser, puede él haber recibido frutos de su trabajo también y lo expresa en, en tener en sus bienes.
Obviamente no cayendo en el lujo, porque sabemos que eso es un extremo. Pero nosotros, hermanos, damos porque es una expresión de adoración y tenemos que hacerlo con alegría, con el corazón. Amén. Ya, hermanita, adelante. Ok. em, bueno, de acuerdo a lo que decía la hermana Yubeisi, te lo regalo, hermana. Bueno, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, lo que yo le estaba diciendo, que Dios ama al dador alegre y que cada uno dé conforme a lo que dispuso en su corazón. A Y veces yo vamos, creo que dame un segundito, Maribel. A veces vamos a dar menos, a veces vamos a dar más. Es lo que nosotros dispongamos en el corazón. Ese versículo lo deja muy en claro, que tenemos que hacerlo, hermanos, con alegría, porque a veces nosotros pasamos adelante y damos así como automáticamente, porque hay que ofrendar y es un mandato, y yo voy y doy la ofrenda, pero uno tiene que pensar que con esta ofrenda que yo estoy dando, voy a ser de bendición para un hermano, voy a ser de bendición para cubrir los gastos. Aunque suene algo terrenal, aunque suene algo que es algo físico, el local de la iglesia, el arriendo, pero uno tiene que hacerlo con alegría. Y es una expresión de adoración. Nunca olvidemos de hacerlo con alegría de corazón, hermano. Adelante, hermana, comente. no, bueno, que yo comenté, yo al principio cuando no entendía por qué era el diezmo y todo lo demás, y yo también veía que, bueno, que mi pastor capaz tenía una vida exuberante y no sé qué, y llega un punto donde yo daba y yo decía, Señor, tú conoces la intención de mi corazón al dar esta ofrenda hacia ti y creo que eso es lo único que importa. Escapa como de nuestras manos muchas veces y a lo mejor en las iglesias se utiliza ese dinero para otras cosas que no son para beneficio de la iglesia o de otro hermano, de otras cosas, pero creo que lo importante está en eso, en la intención del corazón y que uno lo dio con la intención de poder ayudar a la, sea a la iglesia o a otro hermano, más Amén. allá de lo que, de a dónde vaya o no. Exacto. Obviamente uno tiene que tener el discernimiento también, pues hay iglesias que son lujosas o donde el pastor, por ejemplo, llega en un auto muy, muy lujoso y todos los demás hermanos tienen una situación precaria y llegan, no sé, pues, casi todos en locomoción. Todo ese tipo de cosas uno las va discerniendo como cuerpo y uno tiene que tener cuidado también. Ahora bien, como tú bien dices, uno ofrenda para el Señor, uno lo hace con el Señor ve nuestra intención del corazón. Si finalmente esos recursos son usados para otra cosa, muchas veces nosotros no vamos a estar en todas esas decisiones, no vamos a ver para dónde va el dinero, si realmente se ocupó para esto o lo otro. Uno tiene que ser cuidadoso, tener discernimiento, pero también hacerlo como una expresión de adoración. Amén. Así que muy bueno el aporte. Vamos finalmente con la última expresión de adoración, la adoración del servicio. Dios es glorificado cuando los talentos naturales y los dones espirituales que Él nos dio se usan con excelencia para bendecir a otros, ya sea dentro o fuera de las paredes de la iglesia. Esto dignifica el trabajo diario, el estudiante, el ingeniero, el obrero, el médico o la madre en casa adoran a Dios haciendo su labor con la máxima calidad posible, reflejando el carácter del Creador. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Amén. Es lo que yo le estaba mencionando antes, que todas las obras que nosotros hacemos, y esto cuesta, hermano, esto cuesta. De verdad que muchas veces siempre estamos viendo a otra persona, ¿cierto? Que realmente si estamos haciendo un servicio a veces, lo estamos haciendo como para él, pero se nos olvida que también lo estamos haciendo para el Señor.
Entonces yo lo hago para mi hermano, o a lo mejor no es mi hermano, independientemente de quién sea esa persona, sea mi enemigo, sea mi amigo, sea mi hermano o no, yo lo hago para él porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Él es una persona, tiene dignidad, fue creado por Dios y también lo hago para honrar a Dios, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, cuando dicen y no para los hombres, se refiere a que no exclusivamente para los hombres para buscar la aprobación de ellos. No, no queremos nosotros simplemente agradar al hombre, buscamos primeramente agradar a Dios. Y si hacemos algo para agradar a Dios, siempre va a ser finalmente va a ser de beneficio para la otra persona. Es una consecuencia, pero no lo hacemos para agradar a los hombres, sino que para el Señor. En la práctica actual, se traduce en ser el mejor empleado de tu empresa, en estudiar para tus exámenes con excelencia, en limpiar el templo con amor o en usar tu don de enseñanza para liderar tu grupo de discipulado. Amén. Tu trabajo bien hecho es tu altar diario. Hermanos, muchas veces, como les decía, estamos en estas actividades diarias, la rutina, y estamos haciendo millones de cosas y no lo hacemos para el Señor, lo hacemos para nosotros mismos o lo hacemos para el otro. Que no se nos olvide que todo lo que hagamos lo hacemos primeramente para Él. Amén. Versículos clave, Romanos 12:1. Padre, ¿me lo puedes leer tú? Ya. Yo voy a buscar Hebreos 13:16. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Yo Todo quería, clarito. yo quería comentar algo Sí, adelante. con respecto a lo que decía Maribel acerca de los diezmos y ofrendas, porque ahí es donde nosotros tenemos que usar mucho el discernimiento y que Dios nos guíe para discernir los espíritus, porque cuando vemos que una iglesia se enfoca completamente en el asunto ofrenda y hay lugares que te pasan tres o cuatro veces la ofrenda y te están hablando constantemente de que pactemos con el Señor y demos al Señor. Eso no es bíblico y hay que huir de ahí, salir de esa Claro. iglesia. Eso es importante dejarlo en claro porque hay mucha gente que en ese aspecto ha sido engañada. Amén. Gracias por su aporte, señor René. Ya, Sí, gracias, Padre. Gracias. Era necesario afirmarlo también porque sí, hay muchas iglesias que se aprovechan, que tienen lamentablemente esa falsa doctrina de sembrar, de que uno siembra tu casa, pásame las llaves. Sí, bueno, eso se daba antes, ahora ya la gente ya no está cayendo tanto, pero todavía se ve la doctrina de la prosperidad, donde uno entrega cosas materiales para recibir más. Y eso no es bíblico, hermano. Es mal interpretado. Bueno, voy a leer entonces. 12:1. Bueno, parte tu papá y yo después voy con Ya, Hebreos. amén. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Cuando habla de ofrecer el cuerpo, hermano, se refiere a nuestras manos, a todo lo que nosotros, a lo físico, a lo que nosotros hacemos, nuestra acción, a ir, a nuestra energía, a ir al necesitado, como les explicaba, a poner nuestras manos en el uso de lo que estamos viendo donde hay necesidad, hermano. Muchas veces vemos necesidad, hay peticiones, pero hacemos oídos sordos o nos conformamos solamente con la oración. Y si bien la oración es importante, que ya lo vimos anteriormente, Dios también nos dice
que tenemos que ir. No es que nosotros oremos y que todo va a funcionar automáticamente, sino que es importante nosotros disponernos también como sacrificios vivos en el cuerpo. Amén. Con nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestro tiempo, es importante. Voy a leer entonces también Hebreos 13:16 y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. No nos olvidemos, hermanos, de ayudar a nuestro prójimo, de ser de bendición, de... Suena a lo mejor cliché, hermanos, decir visitar al huérfano, a la viuda, pero lo hemos dicho tantas veces y no lo hacemos, ¿cierto? Nosotros, hermanos, tenemos que ver la necesidad, porque nosotros esperamos muchas veces que la necesidad llegue a nuestra puerta y ahí es cuando nosotros recién vemos la necesidad, porque llegó a nuestra puerta y ahí nosotros damos una limosna, bendecimos a la persona con mercadería, pero nosotros tenemos que buscar también, no esperar a que se presente, sino que ser partícipes, ser activos en ver cómo está la iglesia y preguntarle al pastor si hay alguien que está en necesidad. Hay una persona que está pasando por necesidad material o enfermedad, alguien se quedó sin trabajo. Ser partes, hermanos, ser partes es importante hacernos parte, hermanos, con nuestra energía, activarnos. Tenemos que estar activos en eso, hermano. Dios se agrada mucho de eso. Es una expresión de adoración, el servicio, y Dios se complace. Y aquí lo podemos ver en estos versículos bíblicos. Amén.